El fútbol presume de ser un idioma universal, pero todavía hay quienes pretenden decidir quién puede hablarlo dependiendo de su apellido, de su origen o incluso del color de su piel. ¿Por qué lo digo? Porque durante el Mundial de Fútbol, que hoy ocupa la atención de millones, una senadora paraguaya, por ejemplo, atacó con expresiones racistas a Kylian Mbappé, el jugador francés. Después, el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, escribió que Francia tenía una gran selección, aunque según él, sin franceses. Mbappé respondió luego denunciando el odio de la senadora paraguaya y el español Lamine Yamal, con apenas 19 años, ofreció quizá la definición más sencilla y poderosa. El fútbol, dijo, sirve para integrar. Son dos estrellas, dos hijos de la inmigración obligadas nuevamente a defender no solamente una camiseta, sino también su derecho a pertenecer y a identificarse con un país. Hoy queremos ir más allá de la polémica y de los titulares y tratar de responder algunas preguntas. ¿Por qué el racismo continúa encontrando espacio en las tribunas, en las redes sociales y hasta en los discursos de los dirigentes políticos? ¿Y qué debe hacer el fútbol para dejar de reaccionar y empezar definitivamente a cambiar las cosas? Yo soy Johan Ramírez y ese será el tema de hoy aquí en DW Actualidad en Análisis. Y para ello tengo el gran placer de recibir desde España al periodista deportivo Santiago Segurola. Señor Segurola, bienvenido al programa, es un gusto conversar con usted. Ante todo, le pregunto, ¿hay realmente racismo en el fútbol o es una exageración? Antes de nada, gracias por la invitación, encantado de estar aquí. No, no es una exageración. El fútbol forma parte esencial del gran debate político, social, en el mundo, en Europa muy concretamente. Estamos viendo los problemas políticos que se están generando en muchos países, el ascenso de la ultraderecha, del fascismo, incluido España, y la magnificación que esos problemas se hacen muchas veces en los estadios de fútbol, en los comentarios televisivos, en las radios, en las tribunas de los periódicos, como ha ocurrido ahora con Mariano Rajoy, es presidente del gobierno, durante 7 años presidente, primer ministro del gobierno español, en la columna en la que consideraba que el equipo francés era muy bueno, pero sin franceses. Voy a llamar una aberración, una estupidez, pero en mi opinión deliberada, porque ahora hay marcos de conveniencia para sacar rédito político de este tipo de declaraciones. Pero ¿por qué suscita el fútbol particularmente este tipo de reacciones, señor Segurola? Porque yo no creo ver estas situaciones en otros deportes que también son muy competitivos y en los que también puede haber jugadores de orígenes diversos representando a sus países. Yo creo que es que el fútbol trasciende más que ningún otro digamos, su espacio deportivo, su frontera. No es un entretenimiento ni es una pasión. Yo creo que el fútbol en estos momentos tiene una incidencia político-social tan mayoritaria y tan impresionante porque es el deporte global más popular del mundo. Y evidentemente eso genera todo tipo de adherencias. Una de ellas, adherencia económica, es un negocio absolutamente brutal, adherencias políticas, adherencias de sexo, por ejemplo. Hay un sexismo inherente todavía al fútbol en el mundo. Hay adherencias de poder, el poder es blanco, el poder es blanco caucásico, europeo, en la FIFA y en la UEFA, y norteamericano en el mundo comercial junto con los países del Golfo Pérsico. Es decir, es un mundo muy bien seleccionado, es un mundo muy bien dirigido. Cuando digo muy bien, póngalo entre comillas, y es un mundo que sabe lo que hace. Y una de las cosas que hace es utilizar a los jugadores como estrellas y a los mejores jugadores del mundo, muchos de ellos de descendencia africana, inmigrantes o de origen inmigrante en muchos países europeos y en algunos otros, como simples entretenedores que no molestan cuando esos jugadores dan gloria a sus equipos, a sus selecciones, pero molestan inmediatamente cuando los equipos funcionan mal
o se les atribuye todo tipo de, eh, iba a decir, sinceramente, de descrédito por inteligencia, por clase social, incluso por sexo, cuando en el ámbito femenino. Son demasiadas cosas las que están pesando en el fútbol y todavía hay un Everest por el que avanzar y no será fácil, porque yo creo que lo que estamos viendo en los últimos años, por mucho que haya un cuidado por, de alguna manera, controlar o cambiar el discurso, la realidad es que el discurso no termina de cambiar. Eso me hace pensar lo que usted nos dice, una cosa que he escuchado varias veces en Francia, que dicen que cuando la selección francesa gana, pues ganaron los franceses, pero que cuando pierde, pues son africanos. ¿Tiene sentido Eso, eso, señor Segurola? no, es un sinsentido, es un sinsentido que viene de lejos. Recuerdo que cuando Francia ganó el Mundial de 1998, se habló de una Francia plural, de una Francia abierta, de una Francia mestiza, de una Francia nueva que iba a ser la envidia del mundo y que va a ser un vector importante para la integración. No fue así. En 2010, cuando la selección francesa estaba a punto de disputar el 2010, la extrema derecha francesa acusó a los jugadores negros de no cantar el himno francés, la marsellesa, de no sabérselo siquiera, de no honrar al país y evidentemente les convirtió en un vector político que aprovecharon con el cinismo que le caracteriza a la extrema derecha para sacar beneficio y rédito electoral. Es un eterno debate. En Inglaterra, cuando eh, jugó la final de la Eurocopa 2021 en Wembley, Italia se impuso en los penaltis. Creo que fallaron Saka o Rashford, dos jugadores negros. Negros en una mayoría de equipos negros, de jugadores negros. La reacción de los hinchas, de las redes sociales, de alguna parte del periodismo fue virulento. Y esto ocurrió hace 5 años. Es verdaderamente deprimente. Lo estamos viendo en España. España no ha tenido un pasado colonial y lo tuvo mayoritariamente en Sudamérica. No ha tenido el pasado colonial de Francia e Inglaterra en África y en las Antillas. Pero claro, el asunto es que también el racismo, menos hablado, más difuso en apariencia, en España yo como ya veterano lo he visto en los campos españoles desde los años 60. A los jugadores suramericanos que tanto aportaron al fútbol español se les llamaba indios, se les llamaba sudacas, se les insultaba y no pasaba nada. No solo no pasaba nada, sino que formaba parte de unas ciertas señas de identidad del fútbol español, en el que hacía una barrera, una frontera entre nosotros y los que vienen de fuera. Y eso todavía pervive. Cuando usted vea en un campo de fútbol la bandera española con el toro, no piense que es un símbolo nacional, piense que es un símbolo de la ultraderecha y verá usted muchas banderas con el toro. Es la apropiación, además de la ultraderecha, de los símbolos que en el deporte son tan numerosos. La bandera, el himno, toda esa simbología, la ultraderecha, el fascismo, intenta aprovecharlo a su favor. Y lo estamos viendo en este mundial que hemos visto momentos francamente para mí desagradables que nos vuelven a recordar que hay una desigualdad, que hay un sexismo. Cuando usted ve los palcos presidenciales o de los estadios, solo hay hombres, es la machosfera. No hay dirigentes, no hay mujeres, no hay dirigentes prácticamente negros. No, estamos en un mundo blanco que utiliza a los jugadores simplemente como entretenedores, como artistas, pero no van más allá. No comprenden lo que significa este mundo global y lo que significa esa capacidad que tiene el fútbol para integrar de verdad, no para mandar mensajes en televisión de respeto o lo que haga falta. Eso se queda en nada. La verdadera realidad se juega en los estadios, se juega en la prensa, se juega en los políticos y desgraciadamente es muy decepcionante muchas cosas de las que vemos.
Sí, y quería preguntarle justamente eso sobre cosas concretas que puedan estar haciendo los organismos del fútbol para luchar contra el racismo, pero es que me hizo pensar cuando hablaba de España, me recordó una cita que encontré de Vinicius Junior, el jugador brasileño, que en algún momento en 2023 dijo cosas como estas, lo voy a citar, dijo, no fue la primera vez ni la segunda ni la tercera, que sufrió ataques racistas durante un partido de fútbol. Dice, el racismo es normal en la Liga Española, la competición lo considera normal, la federación también y los rivales lo fomentan. España, dijo, estaba siendo conocida en su Brasil natal como un país racista. ¿Esto es así, señor Segurola? ¿El racismo está tan arraigado en España? La cuestión del racismo es que nadie en general se considera racista. O sea, digamos, el pueblo llano, el ciudadano medio, piensa que no es racista, pero sus comportamientos son racistas en muchas ocasiones. Culturalmente hemos sido educados en una cultura racista, en una cultura colonizadora, en una cultura donde se desprecia al extranjero, se desprecia al extraño, por decirlo de alguna manera. Esto no se evita en 2 días, se evita con unas políticas firmes, constructivas, que permitan que la ciudadanía sea capaz de entender la lacra que es el racismo. No ocurre, no acaba de ocurrir. Y cuando ocurre, la reacción por parte de los partidos fascistas, ultraderechistas, en España franquistas, es virulenta. Ellos quieren la pureza de sangre, una pureza de sangre que no existe. Este es un país que estuvo conviviendo con los musulmanes durante 8 siglos, desde el año 700 hasta 1492. Y sin embargo, todavía la mitología de la España pura, que no existe, vende bien en ciertos círculos políticos y vende más todavía con la crisis migratoria, con las políticas que se están emprendiendo en algunos países que han decidido entregarse a la ultraderecha. Y sinceramente es lamentable. Y lo que se respira en el campo, en un campo de fútbol, en un estadio, no es diferente a lo que se respira afuera. Peor aún, un estadio, digamos, es una gran caldera de emociones y muchas veces se expresan de manera absolutamente brutal. No es el caso de Vinicius, no es el único. Iñaki Williams ha sido insultado, Eto'o fue insultado. Lamine, según el Observatorio del Racismo y la Intolerancia, es el jugador que más veces se insulta en cada temporada. El 60% de los insultos racistas o xenófobos van contra Lamine, perdón, que por cierto ahora es la estrella de la selección española y genera una esquizofrenia de mucho cuidado. ¿Qué hacemos con Lamine? ¿Le insultamos o se le insulta en los campos por ser hijo de guineana y de marroquí? ¿O le tenemos como un ídolo circunstancial? Depende de lo que ocurra en el Mundial. Si juega bien, será uno de los nuestros. Si juega mal, será el culpable de lo que ocurra. Y eso es terrible para los jugadores, es terrible para la sociedad, es terrible para Lamine, para Vinicius, para Iñaki Williams, para todos los jugadores que sufren, vuelvo a decir, una lacra imperdonable. Claro, entonces resumo por lo que usted, o infiero por lo que usted nos dice, que si vemos racismo en el fútbol es porque vivimos en sociedades racistas, ¿no? Porque usted nos decía que el fútbol trasciende las fronteras de lo meramente deportivo. Y en ese sentido, yo le quería preguntar, porque antes también me hacía una referencia que me llamaba la atención, que está haciendo la FIFA para luchar contra estas demostraciones de racismo en el deporte. La FIFA envía eslogans y luego, además de los eslogans, hace muy poco en realidad. La FIFA tiene un gran negocio y le interesa que Mbappé, que Vinicius, que Bellingham, que Lamine sean estrellas porque venden. Pero más allá, la estructura de la FIFA te dice cuál es la realidad. Es una FIFA blanca, es una FIFA instalada en Suiza, es una FIFA instalada con Trump, que es un racista, es una FIFA instalada con los grandes poderes de los fondos de inversión americanos que están dominando el fútbol inglés y casi el fútbol europeo. En ese sentido, los eslogans se terminan cuando empiezan los partidos y cuando terminan. La realidad es que el fútbol solo hace falta tener un poco
de vista, ver cómo son cuáles son los palcos, quiénes son los entrenadores. Eh, es así, es un mundo blanco que modula de manera favorable a sus intereses lo que estas estrellas, verdaderos jugadorazos, maravillosos jugadores, hacen por un espectáculo que cuando termina el espectáculo ya esos jugadores y lo que representan en términos sociales, términos políticos, términos raciales, ya a la FIFA le deja de interesar, al fútbol le deja de interesar. Estamos en un mundo donde los palcos están dominados por los hombres blancos. No hay mujeres, no hay negros, no hay entrenadores negros en España, apenas hay entrenadores, no sé si hay alguno en la Premier. Los jugadores son muy buenos, pero cuando hay tienen menos posibilidades, tienen menos oportunidades. Además, con algo que desgraciadamente ocurre mucho en el periodismo, que es considerar que el atleta negro, el futbolista negro, es un atleta y nada más, que está dotado con alguna condición sobrenatural que le da una ventaja, pero fuera de eso es menos listo, es menos inteligente, vale menos para entrenar, vale menos para dirigir. Ese es el verdadero racismo. Parece mentira que estemos hablando de estas cosas en pleno siglo XXI, ¿ah? En el año 2026. Parecería que estuviéramos hablando de esto hace 100 años. Yo voy a cambiar ligeramente de tema, señor Segurola, porque, como decíamos antes, escuchamos a una senadora paraguaya hablando de Kylian Mbappé, esto luego de la derrota de Paraguay ante Francia. Escuchamos a Mariano Rajoy escribiendo esta columna en la que hablaba de que Francia no tenía franceses en su equipo, esto antes del partido entre Francia y España. Por supuesto, esto despertó reacciones en Francia, el ministro de Relaciones Exteriores, del presidente del Partido Socialista, el propio presidente Emmanuel Macron. En España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también se pronunció. Sí, señor Segurola, ¿por qué todas estas figuras políticas se están pronunciando en torno al fútbol? Es que el fútbol es... Hay una cosa que a mí siempre me sorprendió, no sé si en Alemania, no sé si en Francia, no sé si en Inglaterra, no sé si en Italia, que creo que también. Ha sido durante décadas, el fútbol ha sido olvidado y despreciado por los intelectuales, en términos generales, como que era una pasión que no merecía la pena tratarse, que no merecía la pena indagar sobre las causas, que no merecía la pena ocuparse de ella. Y yo creo que mal intelectual es el que no se ocupa de lo que sucede de forma tan notoria en la sociedad. Y el fútbol tiene una importancia tan, mm, diría, bestial en la sociedad moderna, ya desde el principio del siglo XX, que no ocuparse de ello me parece una aberración. Ahora mismo los intelectuales, la intelectualidad se ha dado cuenta que el fútbol es más que el fútbol. Los políticos también se han dado cuenta que el fútbol es mucho más que el fútbol, que es la gran pasión universal y todo lo que eso significa de adherencias, de adicciones, de conflictos, de debates, de polémica. Y lo que está ocurriendo es que en el campo futbolístico político empieza a haber ya un ardor hirviente por apropiarse de ese espacio. Y es un espacio en el que, por ejemplo, la senadora paraguaya y el ex primer ministro español, el expresidente del gobierno, han intervenido y han intervenido de forma clara, lamentable, pero deliberada. Quieren hacer política y quieren hacer una política que va en contra de la diversidad, de la igualdad y de la igualdad racial también. Y ahora que hablamos de fútbol y política, justamente, señor Segurola, pienso en Donald Trump, que se metió en esta Copa del Mundo pidiéndole al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que retirara una tarjeta roja contra un jugador estadounidense para que pudiera participar en otro partido. Y finalmente Infantino lo terminó haciendo. ¿En serio, señor Segurola, el presidente de Estados Unidos metiéndose en estos asuntos cuando tiene una guerra en Oriente Medio que lo tiene de cabeza, cuando hay una guerra en Ucrania que no puede resolver, cuando tiene unas elecciones de medio término en noviembre que muchos dicen que va a perder? ¿Por qué le importa al presidente de Estados Unidos lo que pasa en la Copa del Mundo? Porque el fútbol tiene un poder devastador, porque el fútbol no hay que mirarlo desde un punto de vista
eh, estrictamente, en una función de estricto entretenimiento. No es verdad. El fútbol alcanza a los lugares más altos de la dirigencia política, económica, social, y eso es así, y artística, comercial, en las redes sociales. Y Trump se interesa por ello. Trump es un racista de libro, eso está clarísimo. Es un personaje que, sinceramente, cree que puede decidir qué es lo que ocurre en cada aspecto de la vida de los ciudadanos de su país y del mundo. Y, sinceramente, lo que consiguió es decirnos que hay corrupción en la FIFA. Cuando la FIFA admite que Trump intervenga y se le perdone la tarjeta roja a Balogun, ya sabemos que hay corrupción, que la FIFA se dobla ante el poder, de la misma manera que se dobló ante el poder cuando permitió que Cristiano Ronaldo jugara los dos primeros partidos del campeonato cuando estaba sancionado. Y utilizó la misma ley, la ley Infantino es aquí hago lo que quiero, la misma ley Infantino para que Cristiano Ronaldo jugara. Pero ya lo hizo el año pasado en el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, el Inter de Miami, el Inter de Messi no tenía por qué jugar ese Mundial de Clubes. Pero hubo una invitación para que jugara Messi. Es decir, los intereses comerciales, los intereses políticos fueron más importantes que la ley, que las reglas. Y cuando las reglas se rompen, las leyes se rompen, estamos en un terreno abonado para la corrupción. Y la FIFA, desde luego, no ha sido un personaje, una organización eh, que no conozca lo que es la corrupción. La conoce desde hace mucho tiempo, las acusaciones vienen de muy lejos. Lo que pasa es que creo que en este mundial estamos en una perversión ya total, estamos en una perversión de las reglas, las ha roto Trump y Infantino, y una perversión también del fútbol, que lo están convirtiendo en otra cosa, lo están convirtiendo en un deporte a la americana, con cuatro tiempos, mintiendo con la cláusula de la pausa de hidratación, cuando es simplemente una pausa comercial, con el VAR interviniendo, están convirtiendo el deporte más popular del mundo, el que menos había cambiado sustancialmente en siglo y medio, en un deporte que se acomode a la mirada norteamericana. Y la mirada norteamericana es la de Trump, que puede llamar al presidente de la FIFA y decirle eh, que pueda jugar en balón. Me parece que lo más lamentable de todo esto es que no haya habido una protesta, que no haya habido un enfrentamiento real de ninguna organización, del público, del periodismo, ante este atropello, el atropello que se está cometiendo en este mundial, en el que el fútbol, tal y como lo conocíamos, se ha venido abajo. Sí, y bueno, y cuando usted habla de corrupción y de fútbol y de la FIFA, no es nada nuevo. Quisiera hacerle una última pregunta brevemente, señor Segurado, porque se nos acaba el tiempo. No puedo terminar esta conversación sin que hablemos de su pronóstico para el domingo, la final entre, pues, la final de la Copa del Mundo, Argentina-España, aunque me parece que su pronóstico puede estar influenciado por su corazón, pero bueno, a ver qué nos dice. Yo he sido un periodista y un aficionado al fútbol que he disfrutado de Messi durante casi 20 años en el Barça. Es decir, que sí, mi corazón también está con los grandes futbolistas y creo que lo que yo he visto de Messi no lo he visto a nadie. Evidentemente quiero que gane España. Además no solamente porque es mi país, sino porque creo que es el equipo que mejor ha jugado en este mundial, aunque la gente no se haya dado cuenta. Es interesante cómo España ha pasado por debajo del radar hasta la victoria con Francia, equipo al que le ha ganado 8 de las últimas 11 veces y la gente no se había enterado. Por lo tanto, España era tan o más favorita que Francia, pero la gente no lo sabía. Creo que es un equipo cartesiano, un equipo elegante, un equipo comprometido, competitivo, frente a una selección como la Argentina, que tiene un orgullo de campeón, como no lo he visto a nadie, que tiene este Maradona ya en la recta final de su carrera,
prodigándose menos, pero cuando se prodiga es sustancial, es decisivo, creo que es la final merecida. Campeón del mundo en 2022, campeón de Europa en 2024. Yo estoy muy contento porque se jugó este partido, que por cierto fue suspendido. Había una finalísima Argentina-España en marzo, se iba a jugar en Qatar, pero la guerra que decretó Trump lo impidió. Así que ahora lo tenemos nada más y nada menos que en New Jersey, Nueva York, en el Mundial de Estados Unidos. Y creo que va a ser una final para disfrutar. Que la gane España para mí sería sensacional. Ya nos dio su pronóstico. Pues veremos qué pasa el domingo. Señor Santiago Segurola, muchísimas gracias por su tiempo, por su análisis. Fútbol y racismo, fútbol y política fue el tema de hoy acá en DW Actualidad en Análisis. Desde donde quiera que nos hayan seguido, gracias por su compañía y su confianza. Y ya veremos qué pasa el domingo en esta Copa del Mundo. Soy Johan Ramírez. Hasta la próxima.